de emergencia, digamos, para ver quién tiene que hacer qué. Ese plan debería estar publicado en la página de Ocinermin, que es quien fiscaliza estos temas, o en la página de la OEFA. No está en ningún lado. Si un periodista googlea o alguien de sociedad o alguien de sociedad civil googlea para buscar estos planes, no los va a encontrar. Y eso es lo que te ordena la acción del Estado. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Yo me encontré con el alcalde de Ventanilla, por ejemplo, el señor Espadaro, y que venía a supervisar. Y yo le preguntaba, alcalde, ¿usted tiene claro cuál es el rol ahora del gobierno local? No lo tiene claro. Y es comprensible que no lo tenga claro, porque en el plan de contingencia tiene que salir. ¿Qué tiene que hacer el gobierno local? Esto. ¿Qué tiene que hacer OEFA? Tal. Eso hay que publicarlo ya. Y hay que conseguir que se publique ya porque eso existe. Y lo segundo que tiene que ocurrir acá es que la empresa empiece a tomarse en serio lo que ha pasado. Esto no es un tema menor. Hay un daño ambiental enorme. Las imágenes están por todos lados, así que ni describirlas. Son terribles. Y lo que tenemos de respuesta de la empresa son un grupo, una cuadrilla de 15 personas, 20 personas, que no saben del tema, jovencitos, se nota que los han contratado recién, con unos mamelucos que no los van a cubrir de nada, que lo único que va a generar esto es que a estos chicos les den una enfermedad de la piel terrible, pero no va a solucionar nada del desastre ambiental que acá está pasando. Entonces necesitamos maquinaria seria, digamos, ¿no? Respuestas serias de parte de una empresa que maneja la Pampilla. Y necesitamos que el Estado, además de buscar sus responsabilidades económicas a futuro y sus responsabilidades administrativas, los obliga a que hoy respondan como tienen que responder para solucionar este terrible desastre ambiental. Muy bien, Daniel, pero el plan de contingencia está dentro de las responsabilidades de la empresa y hay sistemas de fiscalización que se supone tienen que exigir el Estado. El Estado tiene que exigir que haya este plan de contingencia. ¿Por qué no está a la vista de todos? ¿Por qué no puede fiscalizarse? ¿Por qué hasta este momento nadie lo tiene, nadie lo ve, no existe? Tal cual, esas son las preguntas correctas. El plan de contingencia existe, se firma, ¿no?, entre el Estado y la empresa justamente para ver responsabilidades en cualquier caso. Exitosa. Y ese plan tiene que verse y tiene que publicarse en las páginas oficiales del Estado. Y esa es una exigencia que se le tiene que hacer a las autoridades cuando se entrevista al ministro del Ambiente, cuando se entrevista a las autoridades, exigirles que suban el plan y que lo cuelguen para ver qué cosa es que, para que nosotros podamos hacer seguimiento si se están cumpliendo o no las responsabilidades. Ahora lo que tenemos es un desorden acá, básicamente hay policía mirando, habían 3 chicos ciudadanos que vinieron a rescatar unas aves que se quedaron varados en una isla ahí a un costadito, sin guantes. Eso es lo que estamos viendo acá. Y la respuesta del Estado no puede ser desorganizada. Para eso existen los planes de respuesta y para eso, para eso es el Estado, para garantizar que cuando una empresa no cumple con su labor, obligarla a que lo haga. Y en este caso hay que obligar a Repsol, que ha sido protagonista lamentablemente de esta historia, a que tome responsabilidad seria por lo que ha hecho, más allá de los comunicados sin logotipo que han publicado en estos días, que son una vergüenza en realidad. Muy bien, nosotros estábamos realzando al momento de empezar este programa cómo puede ser que una empresa como Repsol, que es una multinacional, que tiene un montón de pozos, que tiene un montón de plata, saque un comunicado sin firma prácticamente, no dice por ningún lado que es de Repsol. Además, ustedes son la mayor organización, así se presentan, internacional dedicada exclusivamente a proteger y restaurar los océanos del mundo. ¿Se puede restaurar un océano cuando no se están tomando las previsiones del caso? Es decir, tú me estás diciendo que estás allí y que hay 15 muchachos que no saben qué hacer, que están mal vestidos y que además pueden terminar lesionados, y que ese petróleo sigue ahí dando vueltas, nadie lo succiona. Si es que pasa mucho tiempo, ¿el mar se sigue perjudicando? Totalmente. Esto de acá, para que la gente entienda bien, se habla de 18.000 metros cuadrados de afectación, que es como 2 estadios nacionales y medio. Pero esa es solamente la superficie. Pero esto es agua, esto es mar. Esto se sigue moviendo. Como hemos visto en la prensa, ya los pescadores artesanales de Ancón ya meten la mano al agua y sale la mano negra. Esto de acá se tiene que frenar con unas cosas que recién veo que están trayendo, que son unas cosas que bloquean, digamos, que siga avanzando el petróleo, y empezar a sacarlo seriamente con camiones absorbentes. Vemos que hay uno acá. ¿Por qué la empresa trae un camioncito, ¿no?, cuando se han caído más de 6.000, a ver, para que veamos la cantidad de petróleo que ha caído al agua? Se podrían llenar 25.000 tanques de carros. 25.000 carros podrían llenar su tanque con el petróleo que ha caído al mar.
Eso de ahí se va a mover por todos lados. Esto ya no es reparable. Esto se va a poder limpiar las piedras, se va a poder recoger todo el petróleo posible, salvar algunas especies. Ya hemos visto varias aves muertas hoy, lobos marinos llenos de petróleo, pingüinos, todo. Se van a poder limpiar algunas cosas, pero este tema va a quedar a futuro. Entonces, ¿qué podemos aprender de una situación como esta? Discutir la regulación para este tipo de empresas, discutir si todavía se debe permitir la extracción de petróleo en el océano o en zonas sensibles de la selva, discutir cuál es nuestro plan de transformación energética. ¿Por qué Chile, por qué Colombia ya tienen planes para ir transformando sus recursos energéticos a cosas más renovables, fuentes más renovables, y nosotros no tenemos plan o una ley al respecto? Ahí hay un trabajo para el Congreso también. ¿Por qué no tenemos una ley para que haya un plan de transición energética? Hay cosas que tenemos que poner en la mesa a partir de un desastre como este, que, como te digo, Karina, no se va a reparar. Además, allí no solamente está el tema del mar, que es bien difícil que lo reparen, están pasando los días, se sigue empeorando la situación, no vemos estos succionadores, estás en los sitios, me estás diciendo que ves un camioncito nada más y no ves a una cuadrilla de gente, a muchas personas que están limpiando el mar, si no ves a unos muchachitos con unos recogedores que ayer hemos visto todos en realidad sorprendidos con este mecanismo que tiene Repsol. Pero tenemos cerca una reserva natural, tenemos a los pingüinos del Humboldt, tenemos a las aves guaneras y con mucho dolor en el corazón los estamos viendo muertos o si no, a punto de morir porque están embarrados de petróleo. Ellos tampoco se van a salvar. Sí, dos áreas protegidas, Karina, y eso de ahí ya puede tener consecuencias legales más serias para la empresa. Y no solamente es los animales que has mencionado, eso es toda una cadena. Hemos visto desde el muy, desde los crustáceos, que son toda una cadena alimenticia que terminan en algunos peces y que terminan en las barrigas de peruanos y peruanas en algún momento. Entonces, este es un problema mayor. No se puede pasar por agua tibia lo que ha sucedido. Ya, ok. La Marina ha debido de anunciar el tsunami para que, como pasó en Chile, todos los barcos se vayan a alta mar, para que los pescadores artesanales salgan de la orilla, los bañistas se vayan. No pasó, la Marina no cumplió. Vergüenza internacional número 1. Número 2, la empresa que como Repsol ha debido tomar sus medidas de precaución igual, no las tomó. Un daño medioambiental terrible. ¿Qué aprendemos de esta situación? Primero, exigir que se limpie esto, pero ¿qué aprendemos de esta situación? ¿Cómo hacemos que no vuelva a pasar y cómo ponemos sobre la mesa los temas urgentes de este momento? La debilidad del Estado, ¿no? Los pocos recursos que tiene Cernam para poder proteger a las aves o a los animales que están afectados, las leyes que tenemos que sacar de transición energética, ¿cómo aprendemos y cómo no soltamos el tema? El riesgo que yo veo es que pase de moda y en 2 días tengamos otro problema por algún escándalo de algún político y nuevamente miremos para otro lado. Ese tema no lo podemos soltar, porque es un problema nacional. Muy bien, tú has tocado 2 temas. El primer tema es la reacción de la Marina. La Marina reaccionó mal porque yo tengo ahí una duda. Ellos no alertaron por el tsunami, pero sí alertaron por el oleaje anómalo. Y yo recuerdo que el año pasado, cuando hubo esta alerta de oleajes anómalos, hubo desabastecimiento de GLP. ¿Por qué? Porque precisamente no podían desembarcar el GLP. ¿Por qué no sucedió lo mismo? Si habían oleajes anómalos, ¿por qué Repsol no dejó de desembarcar? ¿Por qué siguió? De acuerdo. Nuevamente, hacen las preguntas correctas. Yo he hablado con colegas, con colegas de Oceana en Chile o con colegas ambientalistas de Ecuador y en ninguno de los 2 países pueden entender lo que ha pasado en Perú. Nosotros somos el único país donde han habido fallecidos, donde han habido desastres ambientales. ¿Por qué somos el único país donde ha sucedido eso? Y no nos estamos comparando con grandes potencias. Nuestros vecinos nomás. No, aquí nomás. En Chile, por ejemplo, se anunció la alerta. Todas las embarcaciones se fueron a alta mar para que no haya ningún problema. Los pescadores salieron, los bañistas se fueron. Yo estaba en la playa el domingo como cualquier bañista aquí en Miraflores, en Barranco, perdón, en Playa Yuyos, y una señora de sombrías, que alquilaba sombrías, me tuvo que decir, nos decía a los bañistas que teníamos que irnos porque había un tsunami. Una señora que alquilaba sombrías. ¿Y dónde está nuestra autoridad que saque una alerta en un momento correcto para que bañistas, pescadores, empresas tomen sus precauciones?
Eso es lo que sucede en los países desordenados, y con desorden no podemos vivir. Ustedes, yo sé que trabajan mucho con el medio ambiente, yo sé que son preguntas bastante técnicas, pero ¿van a ahondar en el tema técnico también? Es decir, nosotros tratamos de preguntarle a los ministros, tratamos de preguntarle pues a las autoridades. OEFA está asustadísima y no nos quiere dar entrevistas, pero ¿qué pasa? ¿Qué tanto tiempo pasa entre una alerta de oleaje anómalo, alerta de tsunami, para que Repsol retire estos tubos y no haya este derrame de petróleo que impacta tanto en nuestro ecosistema? ¿Se demora mucho? ¿Son cuestión de horas o lo pueden hacer rápidamente, cortar esto y evitar el derrame? Mira, justamente esa pregunta que es precisa y es una excelente pregunta, se responde, ¿sabes con qué, Karina? Con el plan de contingencia. Cuando que no lo tenemos, es un secreto. Oleaje anómalo o cosas así, debe haber un plan que diga, oye, si tú haces traslados de petróleo en alta mar y los llevas hasta la orilla, ¿qué pasa en una de esas situaciones? ¿Cómo lo cortas? ¿En cuánto tiempo tienes que irte? Cerrar el caño, por decirlo en fácil, sacar los tubos y irte para otro lado. Todo eso tiene que estar publicitado. No puede estar bajo llave o en la oscuridad un plan de contingencias que responde justamente a ese tipo de preguntas técnicas. Y no podemos depender de autoridades políticas como algunos ministros para que nos respondan la parte técnica. Los planes ya existen. Los planes de contingencia ya existen y se tienen que publicitar para que podamos justamente saber quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Muy bien, y es responsabilidad, hasta donde yo te estoy entendiendo, es responsabilidad del Ejecutivo, de OEFA o de todos los demás que tienen que ver con este tema, de tener el plan de contingencia para la fiscalización de todos los peruanos, pero también de Repsol. Repsol debería tenerlo colgado en alguno de sus links. Es obligación del Estado publicitar y transparentar la información técnica, como por ejemplo los planes de contingencia. Es una obligación del Estado. Entonces tienen que hacerlo. Y ahí hay una presión que se tiene que hacer desde prensa. Nosotros como una organización poco podemos presionar al Estado, más que todo con incidencia como esta, pero es una obligación del Estado. La obligación de la empresa en este momento, además de estar definida en esos planes, es reparar, es sentido común, Karina, reparar este daño. Tratar de repararlo al menos, y no trayendo una cuadrilla de personas insuficiente para un problema que ya escaló. No, pero lo que hay que hacer, como tú dices, es no dejarlo dormir. Es decir, ustedes tienen impacto internacional, van a seguir haciendo bulla, van a seguir hablando en los medios de comunicación, van a seguir transmitiendo estas imágenes para que no se duerman, para que todos los días haya escándalos políticos, para que esto no sea opacado y para que no quede como otros derrames. Sí, lamentablemente en países como el nuestro tienes que gritar las cosas y decirlas y estar ahí todo el tiempo y no parar para que te hagan caso. Bueno, es lo que tendremos que hacer. Nosotros como en Oceana, como una organización que lucha por proteger los océanos en el mundo, vamos a tratar de llevar esto hasta donde sea necesario para que no se duerma el tema, para que pongamos sobre la mesa las discusiones de fondo que tenemos que discutir en el país y para que la empresa se haga responsable.